Vamos a hablar un poquito del riesgo, de cómo se define, qué tipos de riesgo existen, cómo se analizan. Vamos a dar dos ejemplos, uno del mundo financiero, uno del mundo técnico. Y después de ver cómo estos ejemplos de análisis, ver cómo se vincula el riesgo con el valor de un activo determinado y también cómo podemos cubrirnos con el riesgo a través de el enfoque de portafolios. Y finalmente, pues vamos a terminar mostrando algunas reflexiones que han sido paridas, por decirlo de alguna manera, al frescor de algunas cuantas cervecitas que me he tomado con algunos de los compañeros. Así que bueno, entrando ya en materia, vamos a ver qué se hace para pasar a la siguiente lámina. Bueno, creo que lo estoy haciendo al revés. Bueno, ok. Muy bien, bueno, la primera cosa que hay que decir es que hay decisiones y las decisiones pues tienen resultados y hay dos tipos de decisiones. Unas decisiones que tienen resultado unívoco y decisiones que tienen o pueden tener como resultados diferentes escenarios. Un ejemplo de decisiones que tienen un escenario único es, por ejemplo, cuando yo le pido a Alessandro que me preste 20 millones de dólares sin intereses, sin garantías y diciéndole pues que se lo voy a devolver cuando pueda. Ahí la respuesta va a ser única, no. Mientras que en muchas otras ocasiones uno toma decisiones y no sabe exactamente cuál va a ser el resultado. Y en ese caso, pues se dice que estamos tomando decisiones en un ambiente de riesgo o de incertidumbre. Y la diferencia entre uno y otro es que el riesgo puede ser cuantificado y la incertidumbre, como vimos en el campfire anterior, no puede ser cuantificado. En todo caso, los resultados son importantes porque pueden afectar nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestra seguridad, nuestros bienes, nuestra propiedad intelectual y nuestro prestigio. Y el comportamiento ante una situación de riesgo es básicamente el resultado de un análisis de riesgo. Y hay tres posibilidades de resultado, que, que son el ABC que le dan a los muchachos en high school en Estados Unidos cuando entra alguien con un AK-47. La primera opción es evitar, la segunda es protegerse, la tercera es confrontar. Y básicamente eso es lo que nosotros hacemos de manera intuitiva y a veces no tan intuitiva a lo largo de la toma de decisiones en nuestra vida. Entonces, como les había dicho, pues el análisis de riesgo se puede hacer de manera intuitiva o de manera analítica, puede ser hecho de manera individual o puede ser hecho por equipos y tiene que estar adaptada a la situación en particular que estamos analizando y siempre tiene que tener asociadas acciones contingentes en función de los diferentes escenarios que hayamos visualizado, su probabilidad de ocurrencia y la acción como tal. En realidad, el riesgo es un tema muy amplio, así que de alguna manera voy a tratar de separarlo, de clasificarlo en 5 grandes grupos. Y allí lo que quiero mostrar en esta lámina es de los diferentes tipos de riesgo, cuáles serían las consecuencias. Por ejemplo, en el riesgo legal, que estemos sujetos a demandas, a juicios, a pagos de multas, a prisión, etcétera, etcétera. Si estamos analizando riesgos técnicos, ¿qué puede pasar? Bueno, que sencillamente lo que queremos hacer no se puede hacer por diferentes razones, como por ejemplo
no existe el recurso que queremos explotar, técnicamente no es factible construir una facilidad o una fábrica del tamaño que queremos, etcétera, etcétera. El tercer tipo de riesgo, que es el riesgo financiero, la consecuencia es perder valor de la inversión que estamos haciendo y eventualmente pues llegar a la ruina. Desde el punto de vista de los riesgos relacionales, son todos esos que tienen que ver con el ambiente, con las comunidades, con los reguladores, con nuestros accionistas, etcétera, etcétera. Y por último, el riesgo intelectual, que es perder ideas, perder know-how, perder patentes o perder talento, dependiendo si es a nivel personal o si es a nivel corporativo. Bueno, vamos a dar un par de ejemplos. El primero es sobre los riesgos financieros y principalmente los riesgos financieros se basan en la manera y en la estructura en que hacemos el financiamiento. Y esto aplica básicamente a la actividad corporativa. Si el financiamiento lo hacemos como un corporate financing o como un project financing, cuáles son los vehículos que estamos emitiendo, pueden ser bonos, pueden ser acciones, pueden ser sencillamente préstamos, y todos ellos pues están relacionados con las garantías, los plazos y los colaterales que podamos establecer. Otro tipo de riesgo es el riesgo crediticio. Eso significa que si tenemos un vehículo y ese vehículo, la empresa que emite ese vehículo no nos paga, pues ahí caemos en el riesgo de default. Otro riesgo es que aun cuando no se cae en default, nos es difícil vender o comprar esos vehículos y es lo que se llama liquidez. Por otro lado, y eso sí lo hemos vivido muchísimo en estos últimos tiempos, es la parte de volatilidad. Tenemos un vehículo, creemos que tiene un precio y bueno, por todas las fluctuaciones, todos estos cisnes negros de forma viral que está sucediendo, los precios, sea de los bonos, sea de las acciones, sea de cualquier vehículo de inversión, pues fluctúan fuertemente a lo largo de horas. Entonces, bueno, si uno escoge vender cuando está muy bajo, pues bueno, tienes pérdidas, y si tienes la dicha de vender cuando está muy alto, pues bueno, bendito sea Dios. Y el último de los riesgos financieros es el riesgo monetario, cuando tienes, y usualmente está vinculado si estás invirtiendo en una moneda que no es con la que siempre transas, pueden cambiar las tasas de cambio, pueden haber movimientos inflacionarios y eso evidentemente nos puede afectar el resultado final de esa inversión. Entonces, hay ciertas ayudas a cómo poder, por lo menos, evaluar los riesgos financieros, y en la parte de riesgo crediticio existen varias organizaciones que asignan una graduación o un grado a los diferentes vehículos de inversión, y esas cuatro son Moody's, Standard & Poor's, Fitch y Morningstar. Y básicamente lo que hacen es clasificar los diferentes vehículos de inversión en grado de inversión, valga la redundancia, y grado especulativo. Así que cualquier bono, acción preferida, etcétera, que tenga clasificación entre BBB y AAA está dentro de lo aceptable para invertir. Y si queremos hacer mucha plata, pero también tomando mucho riesgo, podemos irnos con los vehículos de grado especulativo. Bueno, desde el punto de vista del riesgo técnico, y sobre todo del riesgo técnico en oil and gas, porque bueno, de ese sector es en el que se ha desarrollado la mayoría de mi carrera, la primera cosa que hay que decir es que depende, cuando estoy analizando el riesgo técnico, en qué fase o en qué etapa de la cadena de valor estoy. Si estoy en la etapa de descubrimiento, la pregunta que tengo que hacer es: ¿existe la acumulación?
y eso depende de factores geológicos, y después de haber hecho todo el análisis, viene una decisión de continúo con la exploración o no continúo. Y bueno, pasemos a la siguiente, al siguiente eslabón de la cadena de valor, que es la parte de evaluación. Ya tenemos un descubrimiento, pero hay que preguntarse si es comercial. Entonces, eso depende de los factores geológicos, pero también depende de los factores operacionales, fiscales y financieros. Y ahí de nuevo la decisión es voy o no voy. En el caso de ir, pues voy a la parte de desarrollo, y básicamente la pregunta que hay que hacer es si lo estoy haciendo de tal manera de maximizar el valor en esos proyectos que son EPC de ingeniería, procura, construcción y commissioning. Y todo ello va a depender de cómo va a ser la política de explotación, cuáles son los criterios de diseño de las facilidades, de la cadena de suministros, y entran en juego factores operacionales, fiscales y financieros. Y de nuevo, pues la parte de decisión de voy o no voy. Y por último, pues dentro de Oil and Gas, pues la parte de operación y mantenimiento. Si la pregunta que hay que hacerse es si tengo un OIM optimizado, y eso va a depender de nuevo de la cadena de suministro y también de factores operacionales, fiscales y financieros. Desde el punto, vamos a ver la siguiente lámina. Desde el punto de vista del riesgo geológico, o sea, me voy a situar en el primer eslabón de la cadena de valor, que es en exploración, y particularmente en el riesgo geológico. Bueno, hay que decir que hay 4 condiciones que son necesarias y que tienen que ser simultáneas para que exista una acumulación. Y la primera de ellas es que exista una trampa, que es un arreglo o una topología en el subsuelo que sea capaz de retener hidrocarburos. La segunda condición es que esa trampa esté sellada, o sea, que el sello exista y que sea eficiente de tal manera de que no permita que los hidrocarburos se escapen. Adicionalmente, la tercera condición es que exista una roca yacimiento, o sea, una litología que sea capaz de contener hidrocarburos, básicamente en los yacimientos clásicos o convencionales, que tenga porosidad y permeabilidad. En los no convencionales eso no aplica tanto, pero bueno, de alguna manera los ponemos a producir. Y la cuarta condición geológica es que exista una carga, o sea, exista la carga de la trampa. Y para ello también tienen que darse de manera simultánea, o deben cumplirse o satisfacerse 3 condiciones. Por un lado, que exista una roca madre que sea capaz de generar suficientes hidrocarburos, de expulsarlos, y esos hidrocarburos puedan ir a través de un camino de migración eficiente que permita unir la roca yacimiento y la roca madre. Y por último, pues que los eventos geológicos estén sincronizados de manera tal que resulte en una acumulación comercial. Pues bien, los geólogos medimos el riesgo de manera indirecta. Realmente lo que evaluamos es de manera probabilística los chances o las probabilidades de éxito geológico. Y básicamente el GPOS es la multiplicación de 4 probabilidades, que son las 4 trampas o las 4 cosas o las 4 condiciones que deben ser satisfechas simultáneamente. Una es la probabilidad de la trampa, la otra la probabilidad del sello, la otra la probabilidad del reservorio, y por último la probabilidad de trampa, de carga. Y esto se hace asignando valores, como ustedes ven en esta flecha que va gradando desde el rojo, que significa muy poco probable, hasta el verde, que significa estoy seguro.
esa asignación de probabilidades se efectúa en base al análisis de los datos que hayan sido adquiridos. De lo contrario, pues sencillamente termina siendo un ejercicio de brujería. Y bueno, una vez que obtenemos el chance of geological success, el riesgo es básicamente 1 menos el chance of geological success. Entonces, con esto creo que he hecho una pasada bastante rápida sobre cómo se analizan, o un par de ejemplos de cómo se analizan riesgos, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista técnico, en particular en exploración. Veamos ahora la siguiente lámina, si me dejan. ¿Cómo vinculamos el riesgo con el valor de una inversión? Y bueno, eso se hace a través de lo que se conoce como el Expected Monetary Value, el EMV, que no es más que un valor esperado. Y es el valor esperado del caso de éxito, que es la ganancia multiplicada por 1 menos el riesgo, menos lo que sería el error, la falla, el fracaso, que sería la pérdida multiplicado por el riesgo. La ganancia, la mayoría de las veces, es el valor presente neto de esa inversión, y la pérdida es lo que hemos invertido en esa aventura. Entonces, en la tabla de abajo podrán ver que hay 4 casos, 2 con un riesgo asignado muy alto, 2 con riesgo asignado bajo, y como verán, lo que estamos invirtiendo en todos los casos pues son entre 2.000, entre 1.000 y 10.000 euros, pero dense cuenta que la relación entre la ganancia potencial y el EMB es función de esta operación matemática, y aquí podrán ver que la operación con menor riesgo y con mayor pérdida es la que nos da el mejor EMB. En otras palabras, cuando uno jerarquiza varias oportunidades por EMB, usualmente no es paralela a una jerarquización si la hacemos a punta nada más de la ganancia potencial. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy sencillo de cómo ir seleccionando diferentes inversiones, vehículos de inversión que podemos hacer llegar o meter en nuestro portafolio de inversiones. Y esto me trae pues al siguiente tema, que es cómo manejamos el riesgo y cómo lo hacemos a nivel de portafolios. Esencialmente la idea es diversificar el riesgo, poner diferentes vehículos para que cada uno pues contribuya de manera constructiva a mejorar nuestros haberes. Un portafolio personal es un grupo de vehículos de inversión como bonos, acciones, fondos, opciones, inversiones en inmobiliarias, metales preciosos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista corporativo, es un grupo de campos, de prospectos, de yacimientos, de proyectos, de tiendas, de sucursales, de vehículos de inversión, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que el concepto de portafolio aplica tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista corporativo. En mi opinión, se ha trabajado muchísimo desde el punto de vista corporativo, pero no tanto desde el punto de vista de lo personal. Y sin embargo, las técnicas son exactamente las mismas. Entonces, bueno, los portafolios se construyen teniendo en cuenta 3 variables. Una de ellas son los objetivos de inversión. Por otro lado, el horizonte de tiempo para esa inversión. Y por otro lado, nuestra tolerancia, y nuestra significa cómo se comporta la empresa o cómo me comporto yo frente a los diferentes riesgos y cuán tolerante soy a ellos.
Y bueno, los portafolios están sujetos a optimización. Y ese es el tema de la siguiente lámina, que es la frontera eficiente. Este es un concepto que fue desarrollado a principios de los 50 por Henry Markowitz. Eso le mereció un premio Nobel en economía en el año de 1990 y más o menos la cosa es así. Nosotros podemos construir diferentes o infinitos portafolios. Imaginen que tenemos $100,000 y que lo queremos poner en 10 vehículos de inversión. Bueno, la primera reacción es, bueno, vamos a ponerle 10,000 a cada uno. Pero uno puede construir diferentes o infinitos portafolios cambiando el volumen o cuánto le voy a poner a cada vehículo. Entonces, esos infinitos portafolios, solamente algunos van a dar una cosa, o bien el máximo retorno para un nivel de riesgo dado, o el mínimo riesgo para un nivel dado de retorno. Y en el gráfico podrán ver que todos esos infinitos portafolios están envueltos por una parábola, y los portafolios que están justo en la parábola son los que se llaman portafolios eficientes o portafolios que están en la frontera eficiente, y todos los demás son portafolios subóptimos. Y la idea es que tengamos un portafolio que esté o bien en la frontera eficiente o bien en lo más cercanos posible a la barrera eficiente. Esto es un problema de optimización numérica, y con mis dos buenos amigos, Marcos Raidán y Débora Cores, en el año 2018, programamos una aplicación para encontrar barreras eficientes. Yo puse la inspiración, o sea, 5 o menos % del trabajo, y ellos pusieron la transpiración, que es 95 o más % del trabajo. Bueno, y ya para concluir, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho respecto a este tema de riesgo. Y la primera de ellas es que el analizar riesgos debe de ser hecha de una manera integral. De nada nos sirve analizar solo el riesgo legal, o solo el riesgo técnico, o solo el riesgo financiero cuando estoy metido en un negocio. Tengo que analizarlo de manera conjunta. A nivel corporativo, eso se hace a nivel de un trabajo de equipo, y a nivel personal sería muy bueno pues contar con asesores, porque realmente ninguno de nosotros es experto en todas y cada una de estas 5 facetas. Y ojo, yo decidí que eran 5, pueden ser muchas más, pero nada más que por efecto de organizar las ideas, decidí pues terminarla con 5 nada más. Bien, la segunda reflexión es que el comportamiento ante riesgo depende de en qué etapa de nuestra vida estemos. Y esto aplica de nuestra vida personal o de nuestra vida individual, donde vamos pasando desde una etapa de dependencia temprana, que es cuando somos niños, donde no producimos y dependemos de nuestros padres, y poco a poco pues comenzamos a luchar por la independencia, nos independizamos, nos estabilizamos, comenzamos a interdepender con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros afiliados, con nuestros aliados. Y ya después pues llegan los golden years, que es la fase de disfrute, y bueno, terminamos igual que como arrancamos, en una dependencia temprana, cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos. Y si lo vemos desde el punto de vista corporativo, pues bueno, hay varias etapas. La primera es la ignición, después los startups, después empresas en crecimiento, empresas en madurez, empresas en declinación, y en algún momento de la declinación
va a haber una decisión entre dejar morir la iniciativa o hacerla renacer. Entonces, en cada una de las etapas, sea de nuestra vida, sea corporativa o sea individual, el comportamiento va a ser diferente. Nosotros, cuando somos jóvenes, estamos más propensos a tomar riesgos porque tenemos más tiempo y podemos correr aventuras. Ya cuando estamos en o muy cerca de los Golden Years, ya eso de andar viviendo aventuras, lamentablemente el cuerpo no nos da. Otra de las cosas es que aún no es tan independiente de nuestra etapa de vida, pero hay gente que es muy osada y hay gente que es poco osada. Entonces, lo que les estoy presentando son tres posibles matrices de aversión o de querencia del riesgo. El caso base es que las cosas que tienen alto riesgo y alto impacto no nos metemos. Las de medio riesgo y medio impacto, pues es muy probable que nos metamos, y las de bajo riesgo y bajo impacto, ahí sí nos metemos. El que es adverso al riesgo, todo lo que es alto riesgo lo mata, y todo lo que es bajo riesgo lo toma. Y el que es tolerante al riesgo, pues bueno, solamente no se mete en situaciones catastróficas. En todo lo demás, él se mete. Es ya una actitud que viene dada, pues bueno, nuestras características psicológicas, nuestra experiencia previa, y esto es una de las variables que cuando uno ve desde fuera, ¿por qué tomó esa decisión? Bueno, sencillamente porque es una persona que es aversa al riesgo o que es tolerante al riesgo. Y bueno, la última reflexión tiene que ver, si me deja, con el tamaño de la fuente de recursos que tenemos. Entonces el comportamiento depende pues de cuáles son nuestros assets. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La ExxonMobil, y estos sí son datos reales, el CAPEX del 2019 eran más o menos 31.000 millones de dólares. Y aquí, de aquí en adelante, vamos a hacer asunciones. Vamos a decir que la exploración de alto riesgo sería algo así como 5% de su CAPEX. Eso nos daría unos casi 1.600 millones de dólares. Y eso alcanzaría pues para perforar unos 77 pozos de 50 millones de dólares cada pozo. En el caso de Antonello Lilio Oil and Gas Company, el CAPEX del 2019 pues eran 500 dólares. Así que bueno, yo me voy a comportar exactamente como la Exxon, así que voy a usar 5% de mi CAPEX a Risky Labor, y eso me da 25 dólares, así que lo único que puedo hacer con ello es comprarme 25 cervecitas. Así que la toma de riesgos también depende de how deep your pockets are. Bueno, ya con esto, lo que quiero es darles... vamos a pasar a la siguiente. Bueno, si me deja. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado, y bueno, bienvenida. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan a bien hacer. Excelente, Antonello, muchísimas gracias. En este momento se abre entonces las observaciones y los comentarios. Vamos a utilizar, por favor, el chat. Por favor, anoten las preguntas. También pueden solicitar su intervención. Héctor va a solicitar, está solicitando en su momento
poder compartir las opiniones que él tiene en este momento. Vamos a buscar a Héctor y vamos a darle el micrófono. Aquí está Héctor. Bienvenido, Héctor. Brevemente. Gracias, gracias, Gonzalo. Antonio, te felicito por tu presentación, bastante ilustrativa. Y cuando tú mencionaste los tipos de riesgos, por supuesto, tú estás hablando del entorno donde tú has estado trabajando. Cuando yo transformo esto a la parte donde estoy trabajando, yo veo otros riesgos más y posiblemente el que vamos a tocar, si hay alguna oportunidad, es el riesgo en lo que estamos haciendo. Cuando tú conversabas de los riesgos que pueden ser altos, bajos y medios, y cuánto es nuestra tolerancia al riesgo, a veces en nuestro trabajo, precisamente en operaciones, nosotros, yo creo que la tolerancia alta, baja o media sale sobrando, porque a veces hay una operación que sabemos que es riesgosa, pero tenemos que hacerlo. Entonces, ahí el riesgo posiblemente quisiera saber, o sea, en tu experiencia, ¿cómo se maneja eso? Gracias. Sí, bueno, realmente, creo haberlo dicho, cuando uno está analizando desde el punto de vista técnico o operacional, todo viene dado por las circunstancias y en qué parte de la cadena de valor estamos. Si estamos en una parte de exploración donde tenemos que ver datos, que podemos hacer evaluaciones, que sabemos que es una actividad que no necesariamente tenemos éxito todo el tiempo, ahí habría más tolerancia al riesgo. Ahora, si estamos en una prueba de pozos, estoy de acuerdo contigo, tolerancia de riesgo cero. Aquí tenemos que hacer la prueba sin que se nos mate nadie, sin que se nos queme nadie o que no se nos destruya nada. Entonces, es verdad que la tolerancia al riesgo también depende de en qué circunstancias estemos analizando. Excelente. Una pregunta por parte de Francia Galea. Gracias, Antonello. Asocia esto a la pandemia. ¿Cómo lo ves? Aquí pudiéramos hacer una charla entera solo sobre este tópico, pero brevemente. Bueno, la pandemia lamentablemente cae dentro de la incertidumbre. Es un cisne negro, es algo que digamos, las probabilidades o alguien que haya estudiado qué probabilidad hay de que llegue una pandemia, lo han hecho, pero nunca se tomaron las previsiones del caso. De hecho, hay charlas unas TED Talks de Bill Gates del año 2015, donde decía, bueno, uno de los peligros más grandes de nuestra civilización es que haya una pandemia. Todo el mundo dijo que sí, todo el mundo dijo, vamos a poner recursos. En efecto, nadie puso recursos y bueno, nos agarraron en muy mala posición, a todos. Algunos países han podido reaccionar mejor, otros países han podido reaccionar peor, pero realmente esto es una de las cosas que es importante del análisis de riesgo, y es que veamos todos los escenarios y que le pongamos probabilidades. Si no lo podemos hacer, entonces lamentablemente estamos en el terreno de las incertidumbres y ahí lo único que nos queda por hacer son planes de contingencia, y usualmente ni siquiera son planes, sino son acciones netamente reactivas. Y eso es lo que estamos viendo en los diferentes países. Algunos se mueven mejor, otros se mueven peor, pero creo que ningún país estaba preparado y había hecho el debido análisis y había tomado las medidas contingentes para ello. Excelente. Michelle Atance quiere hacer una pregunta. Le estoy abriendo aquí el micrófono. Adelante, Michelle. Hola. Sí, Hola, sí. Antonello, ¿qué tal? Sí. Felicidades por la presentación. ¿Me escuchas, sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Mira, estuve viendo aquí en una de las imágenes que pusiste, tenías un gráfico en el que desarrolló Marco y Débora,
eso me imagino que viene de un modelo matemático que estuvieron desarrollando. Sin embargo, la pregunta en sí viene, cuando estás analizando el riesgo como tal, obviamente tienes que darle una probabilidad y eso es un número que tienes en la mano. Sin embargo, desde el punto de vista ya de manera precisa, cuando estás analizando hacer tu propio portafolio, ¿qué modelo o qué modelos de probabilidad aplicarías directamente? Bueno, hay dos. Uno que es el análisis de la volatilidad del activo, y ese es el approach clásico, fue exactamente lo que hizo Markowitz en el 52. Y también se programó otra que es optimizando no la volatilidad, sino optimizando el valor esperado, el EVM. Entonces hay dos approaches diferentes para poder construir portafolios y poderlos optimizar. Douglas Ungreda quiere hacerte una pregunta, Antonello. Buenas tardes, Antonello. Felicitaciones por tu presentación, muy interesante, muy buena. Sí, tengo de todas maneras una pregunta. ¿Cómo manejan ustedes o en tu experiencia en el sector petrolero los riesgos cuando se trata de un proyecto de cierta complejidad, donde están varias etapas distribuidas, pudieran ser corriendo en paralelo o etapas secuenciales? ¿Cómo toman decisiones basados en ese tipo de escenarios? Y estamos hablando ya de proyectos cuando se ponen en juego miles de millones de dólares. Entonces, comenzando de una etapa de prospección, como pudiera ser de una etapa de hacer un estudio de mercado, después pasando a una etapa siguiente, ¿qué mecanismos aplican en ese sentido? Gracias. Bueno, en cada etapa, vamos a decir, la cadena de valor usualmente está asociada con diferentes organizaciones. Entonces, exploración hace sus análisis, establece una estrategia exploratoria, selecciona los mejores prospectos en base a todo un análisis de riesgo y de toma de decisiones, y finalmente pues se tocan esos prospectos, se perforan. Una vez que se perforan ya hay descubrimiento. Usualmente es la misma exploración la que hace el appraisal. ¿De qué tamaño es el animal que pinché? Entonces se vuelve a hacer todo el análisis de riesgo y bueno, se procede entonces o no se procede a hacer el appraisal, que significa tener mejor imagen, perforar más pozos, ver los límites del yacimiento y cuantificar, pues cuántas ya ahora no son recursos, en exploración son recursos, ya cuando estamos en appraisal son reservas, y a ver de cuál es la mejor manera de explotarlas. Eso nos va a dar un valor económico y decidimos pues ir o no ir a la delineación. Ya una vez que está la delineación hecha y le podemos decir a la función de producción, señores, aquí tengo un animal que tiene tantos millones de barriles de reservas probadas, más tantos millones de barriles de probables más de posibles. ¿Qué quieren hacer ustedes? Bueno, usualmente producción nos va a decir que sí, vamos a darle, pero entonces ahora ya no es tanto, la pregunta ya no es tanto si existe la acumulación y si es comercial, porque ya como dicen los abogados, ya la evacuamos en las fases anteriores. Es ahora producción quien vuelve a hacer su análisis de riesgo, es decir, ¿cómo lo puedo explotar de manera óptima? Y bueno, ellos hacen todo su análisis de riesgo, ya claro, no pensando en si existe acumulación o en si es comercial, sino cuál es la mejor manera de ordeñar a esa vaquita. Entonces, ahí procede todo un esquema de análisis de riesgo. Así que, como verás, Douglas, son secuenciales. En el tiempo, si le tomas una foto a una corporación petrolera, suceden al mismo tiempo análisis de riesgo de exploración, de delineación y de producción, pero no sobre el mismo asset, sino sobre diferentes assets. Entonces,
si es una corporación lo suficientemente grande, las 4 cosas están activas, se hacen a diferentes escalas, pero cada una está basada, o el objeto de análisis es un determinado asset, sea un yacimiento, sea un campo o sea un bloque para prospección. Es muy difícil y básicamente es la miopía del planificador. Desde exploración ver si van a haber problemas de OIM. Si son muy evidentes, sí va a surgir, pero en realidad la parte de exploración está mucho más centrada en la parte geológica que en de operación y mantenimiento. Así que en realidad el análisis de riesgo es una obligación o forma parte de las descripciones de funciones de cada una de las diferentes organizaciones que están dentro de una organización, de una empresa de oil and gas. Excelente. Yo tengo una observación y esto proviene un poco de mi experiencia personal, pero como individuo, como dicen, y ciudadano de a pie, pareciera que los riesgos que uno está viendo en la vida diaria son como que complejos, ¿no? Y requeriría que uno tuviera una conciencia bien desarrollada de áreas que a lo mejor uno no tiene cómo saber de ellos, ¿no? El tema financiero, pero ahora resulta que el tema de salud también es importante y hay que saber temas de seguridad de datos, porque cualquiera se te puede meter en el correo y crearte un problema y robarte la identidad, y tienes problemas legales y tienes problemas tributarios. Y no es como que mucho, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería la recomendación para un individuo? Primero para entender de hecho, en qué momento en la vida uno debería empezar a ser sensible al tema esto de los riesgos, ¿no? Salvo lo básico que te dicen tus papás, de lávate las manos, no te pongas con gente desconocida y cuidado te vayas a caer por las escaleras, ¿no? Bueno, la primera cosa es que la mayoría de las veces nadie aprende en piel ajena. Es parte de ir desarrollando experiencias y uno siempre le ruega a Dios que la experiencia no sea destructiva, sino que aprendas, te des tu golpecito, pero que puedas seguir vivo, que puedas seguir sano, y que puedas por lo menos tener algo de plata. Pero realmente las grandes experiencias vienen de las experiencias, no, las grandes aprendizajes vienen de las experiencias personales y nosotros aprendemos así. Sin embargo, eso no significa, y justamente el objetivo de esta charla es dar un poco de idea de que existe una cosa que es en riesgo, que hay que analizarlo, que hay que tenerlo en cuenta y que nos puede afectar. Y la mejor recomendación desde el punto de vista personal es dividirse como en 2 o 3 estratos. El primer estrato es el de las necesidades básicas, dónde estoy viviendo en qué país, tengo residencia legal, puedo vivir en él, tengo los suficientes recursos para vivir, trato de no meterme en problemas con nadie, en fin, cubrir las cosas, vamos a decir, básicas. Y después viene ya la parte de cómo crecer, de cómo mejorar, y eso tiene que ver esencialmente, pues, cómo hago las inversiones, que van desde comprarme un carro, un apartamento, a comprar diferentes vehículos de inversión. Y en todos esos casos, lo mejor, si uno no sabe, es educarse y contar con el apoyo de expertos que te lo puedan orientar en esas tomas de decisiones que son temas que uno realmente desconoce. Yo quiero recordar un cuento de un señor que trabajaba en la primera empresa en la que yo trabajé, que se llama Lagoven. Era un señor que estaba a punto de jubilarse y en esa empresa, cuando tenías algo así como 59 años, te mandaban a un curso donde ibas con tu esposa, que era el UNE, hacia una nueva etapa. Y bueno, se fue, pues él, su esposa, y creo que habían unos 5 o 6 más que estaban en la misma situación, próximos a jubilarse. Bueno, al regreso, todos decían qué curso tan bueno, qué curso tan
extraordinario, menos este amigo que dijo, el curso es malísimo. Y todo el mundo, guau, ¿y por qué es malo? Dice, porque este curso no lo tienen que dar a los 59 años, lo tienen que dar cuando uno entra en la empresa a los 25 años. Porque así pude haber planificado mejor mi vida. Entonces, ese cuento lo que quiere realmente decir es asesórense, tomen iniciativas, pero háganlo de manera educada y si no tienen la suficiente educación en ello, y eso no es ningún pecado, usen a los advisors, a los asesores que los pueden orientar en ello. Excelente. Una última intervención, Douglas, por favor. Sí, bueno, Antonello, yo quiero hacerte una pregunta. Estamos hablando ya de temas aplicados a la industria petrolera y creo que es pertinente esta charla porque hay una situación que se está desarrollando en tiempo real. Con el colapso en el mercado petrolero en cuanto a los precios, lo que tenemos es un mercado absolutamente copado de almacenamiento, de petróleo almacenado, que está generando unas serias y graves dificultades a los países que dependen del petróleo y cuyo costo de producción supera cómodamente al precio del barril de petróleo de mercado. Ha habido un pequeño rebote recientemente, pero hay una un potencial riesgo que yo considero que pudiera llegar incluso a ser riesgo de guerra. Arabia Saudita tiene la ventaja decisiva porque tiene los costos de producción más bajos prácticamente del mercado, pero mi preocupación es que pueden haber otros países del cartel OPEP que pudieran estar resintiéndose del poder de mercado que tiene Arabia Saudita. Ahora, tú como experto, ¿tú crees que habría una alta posibilidad media o baja de guerra con Irán, por ejemplo, que es un país que está sufriendo graves dificultades? Primero, por las sanciones que han sido impuestas por Estados Unidos y dos, por la situación impuesta por el virus y tercero, por la situación de mercado en la cual se encuentra. Yo quisiera escuchar un análisis educado en base a la experiencia y creo que pudiera ser este un tópico muy concreto. Gracias. Bueno, es tremendamente compleja la pregunta y evidentemente la respuesta también. Nosotros vamos a estar viendo precios bajos y a lo mejor hasta negativos, como ya sucedió en una oportunidad, en tanto y en cuanto el consumo no se reactive. Y una vez que se reactive, no es que vamos a volver a la condición de hace 6 meses. Hay que drenar, hay que consumir todo el petróleo que está almacenado, o por todo, o muy buena parte del petróleo que está almacenado. Ahora es imposible fletar un tanquero para transportar, porque sencillamente algunos, poquitos, están transportando, los otros solamente están anclados, almacenando. Así que todo ese petróleo tiene que ser consumido para que se restablezca la cadena sin fin de, bueno, produzco, vendo, produzco, vendo, produzco, vendo, y el vínculo entre producir y vender es el transporte. Entonces, los tiempos a futuro inmediato para el petróleo, los precios, los escenarios de precios van a ser bajos. Eso va a causar problemas económicos. Los problemas económicos son detonantes de guerra y la mayoría de las guerras están dadas por motivos económicos, lamentablemente. Si no, les recomiendo leerse un libro que fue premio Pulitzer en los 90 que se llama The Price. Y esencialmente ese peligro existe. Y a lo mejor la guerra es causada justamente para reactivar economías.
claro, de los ganadores, de los perdedores no tanto, pero dentro del esquema de las teorías de conspiración, quizás aprovechar esta coyuntura de coronavirus, de bajada económica, etcétera, etcétera, para poder reactivar como reacción la economía de un determinado país por medio de hacer una guerra y fortalecer su aparato militar. Así que sí, hay tiempos de incertidumbre, hay tiempos bien difíciles adelante, y para los países productores que por esta bajada de precios dejan de ser económicos, eso significa reservas igual a cero, aunque tengan mucho petróleo en el subsuelo, sus reservas hoy en día son igual a cero, por lo tanto su valor es igual a cero. Eso va a desatar olas de inflación, olas de baja de presupuesto en los estados. En fin, vamos a estar en presencia de un periodo de turbulencia muy, 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 muy importante. Es que estaba, disculpa que entre otra vez, pero yo veo la guerra como un mecanismo para drenar el exceso de inventarios de petróleo, porque primero cualquier noticia sobre un punto de tensión en Medio Oriente genera o desata movimientos especulativos en los mercados a futuro del petróleo, por una. Y el segundo, otro misil de esos medio perdidos que impacta en un oleoducto o en unos tanqueros va restando del inventario excedente de petróleo, y eso pudiera estar acelerando un movimiento de recuperación en el mercado, ya sea la preocupación natural que eso genera y cualquier otra especulación que se pueda hacer en ese sentido. Por ahí va mi línea de pensamiento. De acuerdo, ese es un escenario posible. Excelente. Vamos entonces terminando ya con tus pensamientos y mensajes finales para poder hacer entonces el cierre dentro del lapso de tiempo considerado para nuestro Campfire Talk. Adelante. Muy bien. Bueno, en realidad hay 5 mensajes, ¿ok? El primero de ellos, que el riesgo está presente en todas las etapas de nuestra vida, sea personal, sea corporativa. En segundo lugar, hay por lo menos 5 tipos de riesgo y cada uno tiene que ser analizado y afrontado dependiendo pues del flavor de la situación en particular y el tipo de riesgo que estemos analizando. La tercera es que los riesgos asociados con cualquier situación o cualquier decisión deben ser analizados de manera integral. La cuarta es que el riesgo debe ser considerado en todas las decisiones, tanto a nivel individual o personal como a nivel corporativo, y que los comportamientos individuales o corporativos dependen de varios factores, de en qué etapa de la vida estamos, de cuán adversos al riesgo somos, cuál es la naturaleza del riesgo, cuáles son los resultados de la evaluación de riesgo que hayamos hecho y cuáles son los recursos con los que contamos. Y por último, pues la idea era despertar awareness acerca del riesgo, o sea, sembrar la inquietud, la semillita de que el riesgo existe, que podemos manejarlo y que nosotros los podemos ayudar a manejar. Bien, así excelente. Creo que a menos que haya algún comentario final de alguno de los asistentes, vamos entonces a dar cierre a la actividad. Me gustaría recordar que como parte de la alianza de Saglio, también Antonello y todos nuestros especialistas estamos desarrollando distintas formas de entrenamiento basadas en estas condiciones actuales, un poco de que tenemos que estar forzados a trabajar a distancia, pero como muy bien ha dicho Antonello, no podemos bajar la guardia en cuanto al tema del entendimiento, del conocimiento y de la conciencia de los distintos riesgos y de las distintas herramientas que deberíamos usar para el manejo del riesgo.
Los invito entonces a que estemos pendientes de la información sobre nuestros nuevos vías de formación. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales y de nuestra página en Saglio. Un mensaje final, Antonello, muchísimas gracias de verdad por esta excelente presentación. Creo que queda uno con muchas ideas por resolver y por atacar de una manera proactiva, no dejarse llevar por la duda, sino resolver. No preocuparse, sino ocuparse, sería un poco el tema. Exactamente. Aquí dejo entonces los micrófonos para ti y con esto damos por terminada el evento del día de hoy. Agradeciendo de verdad la participación de todos nuestros asistentes. Ha sido muy activa y muy numerosa la participación. Muy contento estamos de haberlos podido recibir el día de hoy. Antonello, para ti entonces un agradecimiento, tus últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias por haberme soportado a lo largo de esta última hora. Y bueno, estamos aquí a la orden para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten, por mi lado, desde el punto de vista de riesgo y de geociencia, pero por parte de Saglio, pues en todas las especialidades que están relacionadas con el mundo del oil and gas. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, Antonello. Hasta luego, Dani. Saludos a todos. Nos vemos. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Vale. Gracias por todo. Muy buena, Antonello. Hasta luego, Antonello. Gracias. Muy bien. Excelente, Antonello. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias y saludos a todos. Muy bueno. Gracias.